Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, es un placer estar con ustedes con ustedes primera vez, pero estar aquí el mes pasado también dimos las charlas para los médicos que ahora están en el SERUMS. Bueno, quería indicarles primero ahorita, explicarles ahorita qué cosa es una emergencia. ¿Ustedes qué entienden por una emergencia? ¿Algún voluntario para que no se aburran, ya que solo falta un expositor más y ya no se duerman? ¿Cómo? Exacto, muy bien, doctora, muchas gracias. Exacto, es toda situación en la cual pone en riesgo la vida de la persona y necesita una atención inmediata, ¿no? A comparación de la urgencia, ¿no? Es algo que la mayoría de peruanos no entendemos y por eso, pues, los servicios de salud, todos los servicios de salud están colapsados, ¿no? Bueno, dentro de las emergencias médicas más frecuentes tenemos 40 minutos y bueno, voy a hacer lo más breve posible. Me indicaron que va a haber otra sesión en la cual va a haber casos clínicos, que es generalmente con lo que más aprendemos nosotros. Bueno, acá tenemos una serie de imágenes que ahorita una de nuestras colegas también ha explicado, pues que ya está en sus serums. Quiero que por favor que ustedes van a ir, cuando vayan a sus serums, lo principal que deben entender es que deben cuidarse ustedes mismos y que no haya pues nada después que lamentar, ¿no? Ahí vemos una serie de imágenes, un accidente de tránsito que tuvo como consecuencia pacientes politraumatizados. Son imágenes reales. Luego tenemos aquí una paciente que tuvo un shock anafiláctico y tuvieron que llevarla, pues como ustedes saben, ustedes no van a tener camillas, no van a tener una gasometría, no van a tener nada, ¿no? Solo su tensiómetro y solamente herramientas. Lo que deben aprender principalmente es a tomar las funciones vitales y hacerlo bien. Acá tenemos también médicos serumistas que, bueno, están colocando sus vacunas. Y aquí también esta misma paciente que está siendo conducida pues a un centro de referencia cargándola, ¿no? Porque no hay medios de transporte. Bueno, dentro de la agenda es cómo enfrentar una emergencia, cómo identifico un paciente hipotenso. ¿Qué hago, doctora? Emergencias endocrinológicas, emergencias gastroenterológicas e intoxicaciones más frecuentes. ¿Cómo enfrentar una emergencia? Primero, tienen que mantener la calma. A veces es muy difícil porque ustedes no tienen la experiencia, ¿no? Después de repente de tener 3 años, 4 años, inclusive 5 años de residentado médico que tienen algunas especialidades, aún así nos seguimos sorprendiendo del tipo de pacientes que nos llegan, ¿no? Pero mediante más experiencia tengas de ver ciertos tipos de pacientes, vas a saber cómo enfrentar. Si ustedes no han visto en su internado, y solamente han dicho, doctor, ya quiero ir a mi casa, y no han estado metidos en el hospital, en el internado, pues no van a saber atender ni conocer la clínica del paciente, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes estén ahí. Segundo, que tienes que protegerte y actuar. Dentro de actuar, recuerda que tienes que hacer, que es mejor que no hacer. En la emergencia siempre vemos eso. La mayoría de nosotros los emergenciólogos a veces somos criticados por especialidades como a veces cardiología o inclusive la unidad de cuidados intensivos, porque es muy diferente tener a un paciente en la emergencia en la cual tú tienes que hacer algo para que el paciente no se muera en shock trauma, y muy diferente cuando ya lo tienes al paciente intubado, en ventilador mecánico, y obviamente que tienes otro tiempo para poder manejar al paciente. Entonces, ahí nosotros como emergenciólogos hacemos para salvar la vida del paciente. Y siempre recuerda que puedes equivocarte, ¿no? Algo que le digo siempre a mis residentes, tenemos que equivocarnos. La mayoría de asistentes, porque sabemos manejar ciertas patologías, porque nos hemos equivocado. Lamentablemente es así y no temas equivocarte. El siguiente paciente sabrás manejarlo de mejor manera. Dentro de, como ustedes saben, no van a tener muchas herramientas, pero sí deben,
Todos los puestos de salud van a tener un 1-1, va a tener su tensiómetro, ¿no? Como cosa básica lo va a tener. No van a tener un glucómetro. Les aconsejo que los compren y que lo lleven, ¿no? Están a 80 soles en Incafarma, es barato, con sus tiras reactivas inclusive, y les va a servir muchísimo. Las funciones vitales, el pulso, medir muy bien la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y lo he puesto así como si fuera para inicial, porque algunos de ustedes no saben medir bien la presión arterial y ni siquiera se enfocan en medir la frecuencia cardíaca, no saben medir la frecuencia arterial. Entonces, eso es lo principal que tienen que hacer como serumistas, porque van a estar en el primer nivel de atención. Entonces, ahí van a tener las básicas, se van a dar cuenta que saber hacer eso es muy importante. Inclusive ahora dentro de nosotros en nuestros residentes nos reportan cierto tipo de pacientes. Doctor, el paciente le tomas la presión, el tensiómetro está al revés o el saturómetro está dentro del dedo, ¿no? Entonces enfóquese siempre en ver ese tipo de detalles. Y esto es muy importante para manejar una emergencia. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, por favor, no lo hagan. Dentro de la presión arterial, vamos a ver el ítem que es la hipotensión arterial. ¿Qué es la hipotensión arterial? Generalmente se maneja el término que es una PAN, presión arterial media, menos de 65. Algunos menos de 60 en pacientes que son renales. Ellos, los pacientes renales, ¿qué tipo de presiones manejan? ¿Bajas o altas? Altas, ¿no? Claro, ellos tienen la mayoría hipertensión arterial y esa PAN menos de 65 para ellos es bajísimo. Una PAN de 70, 80 en pacientes renales, el paciente ya está chocado, está con signos de hipoperfusión. Entonces depende, en pacientes hipertensos también depende, no se considera la PAN de 65, sino también 70 o 80. Depende de cada paciente. Hay pacientes que tienen hipotensión arterial y no están en shock. Hay pacientes que tienen shock pero no tienen hipotensión arterial. Inclusive hay un shock que se llama shock criptogénico, en la cual la presión arterial está normal. Porque ustedes están acostumbrados a que shock, entonces la presión arterial está baja, ¿no? Eso no es así. Entonces, ustedes como no van a tener ciertas herramientas como el lactato, por ejemplo, que ya lo deben conocer, ¿no? Tienen que ver signos clínicos. Por ejemplo, si les llega un abuelito, ¿no? Generalmente ustedes saben que allá no tienen una buena higiene dental y les llega con un incremento de volumen en la parte del cuello, la parte cervical. Tremendo aumento de volumen y le dicen, no, es que doctora, mi diente está picado, les explica, ¿no? El paciente. Entonces, ese diagnóstico, ¿cómo se llama? Claro, es un absceso dentario, pero la complicación que puede tener, puede involucrar la vía aérea, tiene un nombre. ¿Angina? Ajá, una angina de Ludwig, ¿no? Entonces, ustedes ven eso, ahorita lo revisan en Google, entonces vean eso, esa es una complicación de un absceso dentario que está en el piso, ¿no? Abajo, que tiene un gran riesgo de mortalidad y puede comprimir la vía aérea. Tienen que referirlo rápidamente, pero si no lo han visto, no van a hacer nada. Por eso es muy importante que ustedes vean todo tipo de pacientes. Entonces, dentro de la hipotensión vamos a ver signos que ustedes tienen que ver, que es la frialdad distal, el llenado capilar, si están más de 2.5, 3 y taquicardia. Acá tienen el score de Motley, que es, ustedes tienen que destapar a su paciente, ver si les llega un paciente que está con fiebre, ustedes vean en las rodillas, las piernas, para ver si de repente tiene este signo, este score. Los ven y este score consta de que tienen una microtrombosis, que indica signos de hipoperfusión. Mientras más lateral esté, más externo, indica más riesgo de mortalidad del paciente con un shock séptico, por ejemplo. Entonces, doctora, ¿y qué es algo para entender rápidamente sepsis? Antes se manejaba el síndrome de el SIRS, ¿no? Que ya todos lo deben conocer,
¿Cuáles eran rápidamente? Frecuencia cardíaca más de 90, frecuencia respiratoria más de 22, fiebre 38 o menos 30, o temperatura menos de 36, leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000. Y bueno, y tenía que cumplir 2 de estos y uno de ellos ser la leucocitosis o la temperatura, ¿ya? Más un signo de infección, ¿no? Pero ahora ya no, ahora solamente se dice que la sepsis es la difusión orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y el shock séptico indica hipoperfusión, ¿no? El paciente tiene que tener signos de hipoperfusión como llenado capilar prolongado y los signos que le he dicho, por ejemplo, lo de la rodilla, ¿no? Ver ello. Entonces, sepsis con hipotensión persistente es el shock séptico, puede tener uso de vasopresores con una PAC menos 65, un lactato más de 2, a pesar de que de repente ustedes lo han reanimado ya con fluidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago, doctora? Lo que ustedes pueden hacer es que todos van a tener esto en su puesto de salud. Esto sí van a tener por montones. Entonces, lo que van a hacer es este famoso cloruro. Que ustedes tomen la presión arterial y le encuentren el pulso ya filiforme al paciente, ustedes ya deben estar diciéndole a la enfermera, no, ustedes mismos, porque yo aprendí a colocar vías, por ejemplo, en el serum, colocar intramuscular, porque del internado salimos sin aprender eso, en el serum recién van a aprender eso. Y bueno, van a colocar su vía periférica ustedes mismos o si es que tienen una enfermera en su centro y le colocan la vía periférica más gruesa que ustedes tengan, ¿ya? Que debe ser la número 18 y bueno, administrar cloruro de sodio, le colocan su clorurito, idealmente debe ser 30 mililitros por kilogramo de peso, hasta que logres referirlo, ¿no? Tú ya estás buscando ayuda. Si ves, vas reconociendo que tienes un paciente crítico o un paciente con cierto estado de gravedad que tú ya estás sospechando, primero tienes que ir llamando para buscar referirlo, ¿ya? Pero mientras tanto que ustedes hagan esto, están haciendo bastante por el paciente. Tampoco lo sobrecarguen mucho de volumen, solamente es 30 mililitros por kilogramo. Bueno, esto es dentro de la hipotensión a grandes rasgos y ahora dentro de las emergencias endocrinológicas vamos a tener este famoso término que son las crisis hiperglicémicas, que es la crisis, la descompensación aguda de la diabetes mellitus, ¿no? En el serum la mayoría de pacientes ni siquiera conocen qué es la diabetes, ninguno se toma hemoglucotés, entonces partiendo de la prevención ustedes van a poder hacer bastante por el paciente llevando su glucómetro y hacer de repente un censo de los pacientes para que no lleguen a estas crisis que son mortales para el paciente. Dentro de las dos que tenemos, porque son 3, que es la cetosis diabética, el estado hiperosmolar y el tercero es el estado mixto, que no lo pongo porque es la combinación de los dos, ¿no? La cetocidosis diabética es la más frecuente y el estado hiperosmolar es el menos frecuente, siendo el estado hiperosmolar el que tiene más mortalidad. La cetoacidosis diabética es una complicación, ¿por qué? Porque, bueno, ¿ustedes cómo piensan que llega el paciente con cetoacidosis diabética si les va a llegar, por ejemplo, a sus serums? ¿Llegan con respiración de Kussmaul, agitados, ¿no? Excelente. ¿Y cómo llegan los pacientes con estado hiperosmolar? Exacto, ¿no? Dormidos, hipoactivos, están somnolientos, ¿no? Esa es la gran comparación. No todos, porque ojo que pueden tener un estado mixto y ustedes no lo saben. Y si están en su serum, no se preocupen, tampoco lo van a saber, porque para eso se necesita una gasometría y ustedes no la van a tener, así que no se preocupen. Pero conociendo al menos estos dos signos de diferencia entre estos dos, pueden hacer bastante por el paciente. Y van a hacer más todavía con lo que les voy a decir. Bueno, en la cetoacidosis, déficit de agua y en el estado hiperosmolar ya se agotó todo ya. Las hormonas contrarreguladoras ya se agotaron y hay más déficit de agua. Bueno, hay deficiencia absoluta de insulina, hay lipólisis y cetogénesis y causa la acidosis metabólica. También hay aumento de las hormonas contrarreguladoras, como le comenté, las catecolaminas, el cortisol, glucagón, disminución de la captación tisular de glucosa y aumento de la glucogenólisis y la glucogénesis, causando hiperglicemia,
polidipsia, poliuria y deshidratación, ¿no? Eso que ya ustedes lo han leído hasta por las puras en sus libros, los signos clínicos del paciente con hiperglicemia, ¿no? Polidipsia, poliuria. ¿Cómo les llegan? Con respiración acidótica, Kussmaul rápida, mucosa oral seca, con polidipsia y poliuria, ¿no? Decirles qué es cada uno para ustedes ya sería como insultarlos, ¿no? Porque ustedes ya saben reconocer ese tipo de pacientes. Pero quiero decirle algo importante, algo que la mayoría no revisa, que es la mucosa oral. Un paciente con hiperglicemia de 600, ustedes le revisan la mucosa oral y si no tiene, no necesitan nada, ustedes llevan su glucómetro y les toman y ven esto de acá. Este paciente de acá tiene glucosa, por ejemplo, de 600. Está un poco hidratada, ¿no? Imagínense que ustedes ven la mucosa oral un poco, está seca, pero imagínense que esté un poco más hidratada. Entonces, ese tipo de pacientes con glucosa de 600, ya doctora, ese paciente tiene estado hiperosmolar. No. ¿Por qué? Porque un paciente con estado hiperosmolar, con glucosa de 600, jamás va a tener la mucosa oral húmeda. O sea, dentro de todos los años de asistente y de residente que tengo, jamás he visto un paciente que tenga estado hiperosmolar y tenga la mucosa oral húmeda. Simplemente, y le toman su gasometría y el paciente tiene un estado ácido básico normal, ¿no? No es una cetoacidosis diabética ni un estado hiperosmolar. Dentro de los criterios que también les vienen en sus exámenes bastante es diferenciar, ¿no? El estado de acetoacidosis diabética, que eso lo pueden leer, pero a grandes rasgos glucemia más de 250, no se olviden cetoacidosis, y estado hiperosmolar más de 600, ¿no? Esto también pueden revisarlo, pero en el serum no les va a servir mucho esto, sino los signos clínicos. El manejo es la hidratación, es lo más importante. Dentro del manejo les debe colocar al paciente 2 vías periféricas, también las más gruesas que tengan, un cloruro de sodio de 1000 en cada uno, y deben calcular. En la cetoacidosis diabética, la hidratación es 100 mililitros por kilogramo de peso. Tienes 24 horas para corregirlo, ¿ya? El 50% en las 6 primeras horas y 50% en las 18 horas. En la otra tengo un ejemplo, y en el estado hiperosmolar es más. El déficit de agua es el doble, es 200 mililitros por kilogramo. Doctora, tanto, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Y recuerden que la corrección tiene que ser cada hora, ¿ya? Y lo que pueden corregir, doctora, entonces ya en una hora tiene 600, en la otra siguiente le bajaste a 200. Doctora, eso es lo máximo. Mal, ¿no? Causa daño cerebral. No puedes hacer eso, por eso que existe una forma adecuada de hacer cada cosa. Lo máximo que puedes bajar es 70, ya hasta 100 por hora. No puedes bajarle de manera muy brusca la glucosa a un paciente. La insulinoterapia es, en ese tipo de pacientes, 0.1 unidades por kilo. La insulina R, no la vayan a poner la insulina, la otra insulina. ¿Cuántos tipos de insulina hay? La NPH, ¿no? No le vayan a poner NPH, por favor. Insulina R. Eso también tienen algunos supuestos de salud, ¿ya? Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo algo rápido. Ay, ¿qué pasó? Ya. Si el paciente pesa 60 kilogramos, le vas a poner 6 unidades endovenoso-stat y luego 6 S-hora en una infusión, o también algunos estudios mencionan que les puedes colocar en bolos, ¿de acuerdo? Infusión, mezclas 100 mililitros de cloruro de sodio con 100 unidades de insulina, lo mezclas y tienes que pasarlo en infusión, que ustedes no van a tener, pero puedes pasarle horario también, ¿no? Y recuerdan que la administración de insulina causa hipocalemia, ¿ya? Entonces causa hipocalemia, disculpen, y esto puede causar paro cardíaco por hipocalemia. Inclusive en los hospitales ya no iniciamos la corrección de insulina hasta que salga el potasio. O sea, no corregimos el potasio porque tuvimos un caso en el cual un paciente falleció porque ya tenía hipocalemia y le agregamos insulina y el paciente lamentablemente, pues, ¿por qué? Porque los electrolitos en los hospitales demoran 3 horas, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, tienes que controlar los electrolitos cada 3 a 6 horas y un hemoglucoteso.
Esa es la bomba de difusión para que la conozcas, se mezcla esto con esto, lo programas y ya está. Entonces puedes colocarlo en bolos como lo estoy mencionando. Recordarla que hay varios tipos de jeringa, la de 1 mililitro y la jeringa también de tuberculina. ¿Ya? No le vayan a colocar 40 unidades en vez de 4. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahí está el dibujito. Dentro de las emergencias gastrointestinales, eso es con respecto a las hiperglicemias. Bueno, dentro de las emergencias gastrointestinales vamos a ver la hemorragia digestiva, si es que le llega un paciente con hematoquesia, generalmente hay que diferenciar, ¿no? Si el paciente les menciona, por ejemplo, doctora, he hecho deposiciones normales, amarillas, pero luego salieron unas gotitas de sangre. Rojo rutilante, eso es hemorroides. ¿No? Sin duda, eso es hemorroides. Ah, ya señora, ok. Le dices, ya señora, entonces le das su cremita para las hemorroides, le mejoras, las que consuma fibras y le puedes llevar a su casa, sin duda. Pero si te dice que ya la sangre, las heces son sanguinolentas, ¿no? Son rojo vinosas, por eso tu examen clínico es muy importante. Son rojo vinosas, obviamente puede ser una hematoquesia, ¿no? O si el paciente te viene al serum, que he tenido colegas que, bueno, atraen bastante pacientes que han tenido un montón de emergencias y tuvieron casos de hematemesis brutales, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Doctor, y si me llegara un caso así, que es una emergencia, un paciente que tiene una hematemesis, por ejemplo, de 500 mililitros o 1 litro, ¿qué voy a hacer? Cuando un paciente pierde sangre y está en shock, ¿cómo se repone? Con sangre. Tienes que ponerle sangre porque si no el paciente se va a morir. Pero mientras tanto, como ustedes no van a tener paquete de globulares, tienes que al menos tratar de hidratarlo. Solamente en poca cantidad porque si no lo hemodiluyes más y el paciente se va a hipotensar más. Vas a hemodiluirlo más. Entonces, dentro del sangrado de tubo digestivo tenemos varios tipos, ¿no? El alto. Si me podrían ayudar, por favor. Gracias. Entonces tenemos el alto, en la cual la principal causa son las enfermedades de úlcera péptica, y dentro de este tipo de sangrado, ustedes, sus preguntas básicas en este tipo de pacientes, ¿cuáles son? Si consumen AINES, si consumen AINES en este tipo de pacientes, o si acá han consumido también, pero eso es claro, alcoholes cuando son de causa no de úlcera péptica, sino varicosas, ¿no? Si son, por ejemplo, alcohólicos, ustedes van a tener un montón de ese tipo de pacientes que consumen trago corto, ¿no? En el serum, entonces generalmente van a venir con el abdomen distendido, ¿no? Ascíticos, los van distinguiendo con esa clínica. Entonces, generalmente su pregunta debe ser dirigida en ese caso si consume AINES o corticoides. Recuerden también eso, por favor. El ligamento de Treitz se utiliza como la división anatómica para diferenciar si el sangrado es del tubo alto o el tubo bajo, ¿no? Eso también ya lo he escuchado con bastante frecuencia de ustedes, las causas más frecuentes que lo pueden estudiar también. Y la hemorragia digestiva, vámonos ya rápido porque queda poco tiempo, si es alta o es baja. Si es alta, ¿no hay más varicial o no varicial? Dentro de no varicial, ¿cuál le dijimos? La úlcera péptica. Y si es varicial, las dos generalmente vienen con hematemesis o melena. ¿Ya? Y si es que es baja, el paciente viene con hematoquesia o rectorragia. Bueno, acá está la clínica, lo que les acabo de mencionar, generalmente los pacientes como vienen con deposiciones, si es sangre roja rutilante o si es que tienen un sangre rojo vinosa, que también pueden revisar el cuadrito. Me importa que ustedes se lleven al menos qué cosa hacer en cada patología, no que sepan la parte teórica porque eso ustedes lo pueden leer, ¿no? Pero damos algunos alcances. En la clínica, los pacientes acuden a emergencias por debilidad, palidez, vómitos sanguinolentos, heces negras como la brea o rojo rutilante,
Acá algún signo clínico en las HDA, que son las hemorragias digestiva alta que ustedes deben conocer en los pacientes, es la palidez del paciente. Clínicamente es lo que ustedes generalmente pueden reconocer en este tipo de pacientes. La palidez en el paciente, ver si el estado del pulso, si está un poco filiforme. ¿Qué debo preguntar? ¿Ha estado tomando algo para el dolor? ¿Toma corticoides? ¿Toma anticoagulantes? ¿Sufre de cirrosis hepática? ¿Cuánto de sangre ha vomitado? ¿Un balde del señor o una taza nada más? Esos los predispone a ustedes para saber qué hacer. En este caso de pacientes, por ejemplo, mentalmente ustedes están haciendo su índice de shock. El índice de shock nos sirve para saber la manera en cómo ustedes pueden actuar. Si es que ustedes pueden, con el índice de shock, ¿qué cosas? ¿Alguien sabe qué es el índice de shock? Frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Entonces sirve para saber, hay ciertos valores, si está más elevado uno u otro, ustedes, dependiendo de en qué tipo está, predispone a que tú mentalmente ya debes estar haciendo tu referencia para que el paciente, para que te puedan estar trayendo, referirlo para los paquetes globulares. Para eso sirve el índice de shock. Bueno, dentro de ello, las funciones vitales, muy importante en ese tipo de patologías, por ejemplo, si el paciente te dice, doctora, yo no sé cuánto he vomitado más o menos, pero más o menos he vomitado sangre, pero 500 más o menos. Entonces, un signo muy importante en ese tipo que tienen hemorragias digestivas es la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente que tiene frecuencia cardíaca 76, puedes decirle, ya señor, no sé, te das la vuelta y que le des de alta. Pero un paciente que te ha dicho eso y tiene frecuencia cardíaca 114, tú no lo puedes dejar ir por nada del mundo, porque ese paciente tiene alto riesgo de mortalidad y ya tienes que ir buscando referirlo, colocarle su vía, etc. ¿Qué debo examinar? Bueno, sí o sí hacer un tacto rectal. Ustedes como serumistas, como en signos clínicos, no pueden dejar de hacer su tacto rectal porque es un signo clínico muy importante en este tipo de patologías, siempre, ¿ok? Sí, estigmas hepáticos, que ya los deben conocer, telangiectasia, circulación colateral, ascitis, ginecomastia, eritema palmar, etc. Por ejemplo, tenemos una paciente con ascitis, bueno, se le está retirando, que al inicio estuvo con shock hemorrágico, ¿no? Por una hematemesis. ¿Qué le debo solicitar? Un hemograma, una urea, si es que tienen la oportunidad de solicitarlo. Una creatinina, la relación urea y creatinina muy importante, si está más de 100, alta probabilidad de HDA, muy importante. Perfil de coagulación, ya ir refiriéndolas para la endoscopía digestiva alta, ¿no? El tratamiento, ¿qué voy haciendo con el paciente? Colocar 2 vías de gran calibre, colocarlo en NPO, nada por la vía oral, cloruro de sodio endovenoso, igual 30 mililitros por kilo, dependiendo, no hay que diluir mucho como les comento. El omeprazol, 2 ampollas, 40 miligramos. Doctora, pero ¿qué tal si es varicial? Yo no sé, pero frente a lo que no sabes, no pierdes nada dándole 80 omeprazol porque tú no vas a saberlo en ese momento. Entonces, si no sabes si es por úlcera péptica o es por varices esofágicas, tienes que darle 80 miligramos de omeprazol porque es un HDA. 80 miligramos endovenoso, luego 40 cada 12 horas. Lo he puesto así porque eso generalmente en la bibliografía no existe. Y siempre nos relatan, ya dale omeprazol, pero es muy difícil decir cómo lo voy a escribir. Entonces, en tu RP que vas a hacer debe estar escrito así, 80 stat y de ahí 40 cada 12. Metoclopramida a veces es discutida, 10 miligramos cada 8 horas, algunos sugieren que sí, otros que no. Diaminidrato si el paciente está nauseoso o con vómitos. Si tiene alta sospecha de causa varicial, le vas a indicar octreotide, 50 microgramos endovenoso y luego 50 microgramos por hora, por 5 días. ¿Cómo le das eso? Se mezcla con 100 y se pone en una bomba, ¿no? Pero que le des 50 microgramos, si es que lo tienes, estás avanzando bastante. Se prepara una ampolla, como ya les he mencionado, y el octreotide siempre debe estar refrigerado, por favor. Y bueno, se da 5 cc hora. Doctora, ¿y si le voy colocando una sonda nasogástrica? Si es que no está seguro, no le coloques sonda nasogástrica, porque imagínese que tengas un HDA de causa varicial.
¿De acuerdo? Entonces, no está indicado la colocación de sonda nasogástrica y algunos estudios inclusive mencionan que es discutible. Bueno, la solución de un shock hemorrágico hipovolémico de causa hemorrágica es sangre. Tiene que colocarle sangre. El tratamiento es la endoscopía digestiva, una diarrea aguda asociada a shock hipovolémico, ¿no? Por pérdidas o signos de shock también. Si es que van a haber pacientes pediátricos, es muy importante que vean los signos en este tipo de pacientes. Van a tener también diarrea aguda, EDA, en pacientes pediátricos, creo, ahí también para que puedan revisarlo. Visibles que ustedes puedan ver: palidez, pulso radial débil, cianosis, llenado prolongado, 2.5, más de 3, presión arterial menos de 65, como ya hemos explicado en los signos de shock, ¿no? Doctora, Igual, nos quedan 10 minutos. Ok, gracias. Dentro del déficit de volumen por pérdidas, administrar los cristaloides. Doctora, ¿qué pasa si yo tengo un cristaloide y un coloide? ¿Cuál es mejor? Los cristaloides, muy bien. Los cristaloides de lejos es mejor. Si, por ejemplo, a comparación de las poligelinas, ¿no? Si tú tienes una poligelina en tu estado que debe estar vencido porque nadie lo utiliza, y un cristaloide, su cloruro de sodio, a ojo cerrado, las evidencias mencionan que siempre es mejor un cristaloide, ¿ya? ¿Qué le puedo dar, doctora, en su RP? De repente ir indicando si tengo alta sospecha de que es infeccioso. Con moco, con sangre, bueno, puedes ir dándole ciprofloxacino, 500 cada 12 por 7 días, o 400 endovenoso, ¿no? Cada 2. O metronidazol, 500 cada 8 horas. ¿Ya? Ok. Dentro de las intoxicaciones más frecuentes en el serum, ustedes van a tener las intoxicaciones que yo he tenido un caso por insecticidas, ¿no? Pacientes que se dedican en el campo, pues no utilizan máscaras, tampoco protección para la piel y te vienen intoxicados. Entonces, dentro de los términos que quiero que conozcan, es que, ¿qué cosa es un xenobiótico? Un xenobiótico, dentro de todas las intoxicaciones, son sustancias extrañas al cuerpo e incluyen químicos naturales o sintéticos, pesticidas, lo que ustedes van a ver más, agentes ambientales o industriales. La descontaminación que ustedes sí pueden hacer mucho por el paciente es limitar o minimizar la exposición de un paciente a un xenobiótico. Ya sea gastrointestinal, dérmica o oftálmica. Entonces, dentro de este tipo de intoxicaciones vemos que en conjunto forman los toxíndromes. Antes se llamaban solamente síndromes, pero ahora se llaman pues toxíndromes. Dentro de estos toxíndromes están el famoso síndrome colinérgico, que ustedes van a ver bastante. Este tipo de pacientes, el síndrome colinérgico, se da por una alteración del neurotransmisor, ¿cuál? Acetilcolina, ¿no? Entonces, este tipo de neurotransmisor, por una alteración de la acetilcolinesterasa, va a hacer que ustedes vean al paciente que venga midriático o miótico. Miótico. Entonces, ustedes pueden leerlo, pero sé que con lo que yo les voy a decir no se van a olvidar si el paciente les llega así. Entonces, si ustedes dudan de ese tipo de pacientes, el paciente les va a llegar con miosis. Tienen que verle con su linterna si está miótico, si el paciente está mojado por todos lados. Ustedes le tocan la axila y está sudoroso, viene con cialorrea, le auscultan y está con broncorrea, moviliza secreciones. Entonces, de este toxíndrome colinérgico, el paciente está mojado por todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen sospecha de eso y el paciente está despierto, lo primero que tienes que hacer es el medio que les acabo de explicar, la descontaminación, ¿no? Bañarlos si tienen una ducha para que puedan eliminar el tóxico. ¿De acuerdo? Lo primero es sacarle la ropa y que se pueda descontaminar. Es lo primero, al menos, que ustedes van a poder hacer. Lo segundo es que en sus puestos de salud, algunos de ustedes tienen, así como tienen la adrenalina, también tienen la atropina, ¿no? La atropina sirve para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? En los tipos de pacientes, pero en ese tipo de toxíndromes, la indicación es la atropina. ¿Cómo le puedo, doctor, colocar la atropina? Bueno, al margen de que el paciente debe estar monitorizado y ustedes no van a tener un monitor, pero solamente su saturómetro, el paciente con síndrome colinérgico, como les acabo de mencionar, viene con pupilas mióticas. ¿La frecuencia cardíaca cómo está?
baja, la frecuencia cardíaca está baja, y tiene broncorrea y cialorrea. Si ustedes ven estos síntomas, identifican el paciente del tratamiento, es la atropina. Sí, deben tener muchas atropinas para que puedan lograr el tratamiento del paciente. El tratamiento es de la siguiente manera: tienen que colocarle una atropina, después de 5 minutos, 2 atropinas, de ahí 4, 8, 16, 32, pero no como sea, hasta que ustedes logren los signos de atropinización. ¿Cuáles son? Generalmente ustedes ven que el paciente va a estar agitado, la frecuencia cardíaca va a estar, ¿cómo va a estar la frecuencia cardíaca? Elevada, porque si ustedes les van a colocar atropina debe estar aumentada. Generalmente paras cuando ya la frecuencia está entre 100 o 120, ¿de acuerdo? Ahí ya paras de darle atropina. O si ves que no, ya no se dice que la pupila está midriática, ¿de acuerdo? El signo de midriasis no indica que debas parar en el tratamiento para un signo de atropinización, no te indica nada, pero sí la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de síntomas, por favor, quiero que sí se lo lleven al CELUM porque es muy importante. Los demás, bueno, es lo importante que quería decirles eso. Ahí están algunas imágenes que les he mencionado. El abordaje de ese tipo de pacientes siempre va a ser el ABC. ¿Ya? El ABC, ustedes lamentablemente, si algunos saben intubar, lo intubarán, que han hecho su ACLS, su BLS, pero si es que saben intubar, a buena hora en ese tipo de pacientes, porque primero siempre es el ABCD, ¿de acuerdo? Y dentro de ese tipo de pacientes, la descontaminación. ¿Cómo le puedo hacer, doctora, si he tenido una irrigación, por ejemplo, oftálmica en ese tipo de pacientes? Si tienen cloruro de 20, hacerle lavados con cloruro de sodio en la parte ocular. Si ha habido un tipo de contaminación oftálmica, ¿ya? Le ayudarían bastante con eso. Con sueros fisiológicos durante 15 a 20 minutos, la vía cutánea, la inhalatoria, oxígeno que pueden tener en su centro de salud, y la vía digestiva con lavado orogástrico. El lavado orogástrico para todos debe ser algo muy fácil, ¿no? Porque les colocan una sonda, le sacan esto y ya está, pues doctora, ¿no? Ya debo haber hecho algo por el paciente. Eso también está totalmente errado. Yo he estado en el Hospital Cayetano Heredia, ahí tenemos un área especializada que es, maneja pacientes de intoxicación, y tratamos de siempre hemos tratado de que esos conceptos cambien bastante, ¿no? El que los pacientes hagan lavado orogástrico a cualquier tipo de pacientes, con cualquier sonda, en cualquier momento, sin que nadie sepa nada, porque inclusive, al contrario de ayudarlos, perjudican a los pacientes, así como que, entonces, no voy a hablar más porque, entonces, dentro de, ¿qué cosa previene? Mayor absorción, toxicidad en pacientes expuestos, contaminación secundaria de otro personal del equipo de ustedes y la contaminación de todo el centro de salud a otros pacientes. El lavado gástrico debe siempre, si ustedes han preguntado y les dicen, ¿hace cuánto ha tomado? Por ejemplo, doctora clonazepam se ha tomado 10 tabletas. Ay, no me acuerdo, pero ha sido más o menos hace 3 horas. Ya no sirve hacerle lavado gástrico, ¿ya? Tiene que ser dentro de la hora. Si no, ya no sirve, por favor. La sonda más gruesa que tengas, la ideal es la de 38 frames, pero la que tenemos acá generalmente, ¿cuál es? 16, pues, ¿no? La más gruesa que tienen acá generalmente en los puestos de salud. Entonces, porque muchos sonobióticos son demasiado grandes para devolverlos a través de la sonda orogástrica, ¿ya? Y generalmente esa técnica ya está obsoleta, como les digo, no siempre se usa de esa manera. El objetivo va a ser recuperar el contenido gástrico en pacientes que han contenido hasta en 1 hora los medicamentos, para que puedan recuperarlos. Útil antes de 1 hora posingesta. Más de 1 hora, beneficio es mínimo. No dar con la ingestión de ¿qué cosa? De corrosivos, de cáusticos, ácidos o petróleo. Ahí nunca puedes hacer lavado gástrico, por favor, porque le vas a causar más daño al paciente, inclusive perforación. Complicaciones si lo haces mal: neumonía aspirativa, laringoespasmo, hipoxia, arritmias, perforación esofágica y desbalance hidroelectrolítico. Así que si no sabes hacerlo bien, en ese caso, no lo hagas. No debe hacerse de forma rutinaria, justificado en situaciones altamente tóxica o mortal.
Debe ser realizado por personal entrenado, con experiencia y puede estar asociado a complicaciones serias como la que les acabo de mencionar. No hacerle uso indiscriminado al lavado gástrico. Si existe alto riesgo de muerte por la ingesta del tóxico, hacer como ya les mencioné, y primero siempre asegurar la vía aérea en este caso de intoxicaciones. Esta es una imagen. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, ahí está el nombre, pero ¿alguien lo ha usado? ¿O ha visto cómo lo ha usado en algún lugar? Nadie. Es que sí, pues es algo que también nosotros hemos usado bastante en intoxicación. Recuerden que siempre lo que ustedes, mientras más cosas conozcan, más van a saber qué cosas hacer. Algo ya para terminar. Tuve un paciente que había consumido 30 tabletas de carbamazepina con 3 intentos de suicidio, llegó a la emergencia, el paciente estaba despierta, me doy media vuelta, porque ustedes saben, hay demanda de pacientes, pero brutal en los hospitales, ¿no? No nos damos abasto, esa es la verdad. Entonces, me doy media vuelta y la paciente estaba en paro. Entonces, intenté reanimarla, la paciente estaba con Glasgow 3, midriática. Después, a grandes rasgos, le cuento la historia. La paciente estaba intubada, en ventilador mecánico, vino neurocirugía, la UCI también, le indicaron el diagnóstico de muerte cerebral. Pero nosotros tuvimos fe de que las carbamazepinas, el tiempo de vida media es bastante larga. Entonces, como ya hemos visto casos parecidos a esos, el tiempo de vida es bastante larga de ese tipo de intoxicaciones, le tuvimos fe a la paciente, ¿no? Al conocimiento que tuvimos también. Entonces, después de 3 días, la paciente movía un dedo. Después, al siguiente día, la paciente tenía más movimientos, comenzó a mejorar, salió del ventilador mecánico, se fue a su casa. Entonces, nunca duden de lo que ustedes saben. Si ustedes han estudiado algo o se han preparado para algo, para que ustedes puedan salvar la vida de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un caso pequeño de intoxicaciones que tuvimos y esa paciente la tratamos con carbón activado. La tuvimos con varias dosis de carbón activado, múltiples dosis de producto y bueno, la paciente se salvó, ¿no? Muy al margen de que no tenemos un tratamiento adecuado de psicología para los pacientes post-tratados, la paciente otra vez incidió, pero bueno, ese fue el episodio que tuvimos al menos. Entonces, eso es lo que yo quería mencionarles. Espero que se hayan llevado al menos qué hacer frente a una hipotensión arterial o un shock. El cloruro, por favor, no se olviden. Y nunca pongan en riesgo sus vidas, por favor, cuando se vayan lejos. Recuerden que en casa, siempre lo digo, hay familia que los va a esperar. Cuídense primero ustedes, hagan las cosas bien y bueno, y también disfrútenlo porque el salud es una etapa muy bonita. Muchas gracias.